es un accidente, es siempre el resultado de un compromiso con la excelencia y la planificación inteligente y centrada del esfuerzo. Realmente lo que hagamos, desde que lo hagamos con responsabilidad, fluye con muchísimos propósitos hacia muchísimos beneficios de todas las personas. En esta segunda nivel del cuidado intensivo. El cuidado intensivo como tal lo vamos a encontrar en diferentes espacios del quehacer fonoaudiológico. La cuestión es tener realmente claro qué es lo que hay que hacer y cuál es la urgencia en lo que hay que hacer, porque no es simplemente llegar y hacer masajes o hacer cosas, sino es buscar un propósito y un objetivo terapéutico real para sacar prontamente a nuestro paciente. Los pacientes que vamos a encontrar en la unidad de cuidado intensivo son pacientes complicaditos, pacientes que tienen su historia, pacientes que pueden venir de la UCI, de urgencias, de hospitalización, que pueden presentar recaídas, pacientes que están o no, sí o no completos en cuanto a su evolución a nivel de enfermedad. Pueden ser neurodegenerativos, desmielinizantes en su etapa final, pacientes que han tenido alguna dificultad de algún tipo a nivel de presentación de su patología. Entonces, haciendo un poco de historia, la primera unidad de cuidado crítico se abrió por allá por 1927 para pacientes postquirúrgicos de neurocirugía. Tenemos en esa época a la enfermera Nightingale, que fue pues la más conocida y quien generó los primeros espacios para esto. Posteriormente se crearon áreas de resucitación durante la Segunda Guerra Mundial y luego por los 50 se utilizó un tubo plástico para meterle a las personas para que lograran ventilar o abrir o respirar durante el episodio de la epidemia de polio que hubo en Europa y en Estados Unidos. En los 50 se genera la especialidad en cuidado crítico y aparecen los primeros médicos y enfermeras vinculados a la especialidad de cuidado crítico. Por los 70 se genera la Sociedad Americana de Medicina Crítica e Intensiva y aquí en Colombia, en 1995, se crea la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, que hace, la AMSI tal vez genera muchos espacios para toda la gente que trabaja y que está vinculada a los cuidados intensivos y al manejo real del paciente. Mientras tomábamos el diplomado en cuidado intensivo con el doctor Raúl Aristizábal, él nos hablaba de que si bien es cierto, en Colombia es relativamente nueva la medicina intensiva, sí lo del cuidado del paciente a nivel crítico que está malito realmente lleva su tiempo. Entonces esto, él nos explica que ha evolucionado con los años y la tecnología también ha brindado y ha presentado múltiples oportunidades para poder entender lo que sucede con un paciente a nivel respiratorio, ventilatorio, a nivel de monitoreo, que es lo que se utiliza más a este nivel. Y cada vez nos expone a situaciones diferentes. Una de ellas es la disfagia, que nos complica y nos altera al paciente dentro de la unidad de cuidado intensivo. Entonces sí hay que mirar cómo vamos a trabajar a este nivel que se requieran a nivel de la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué es la unidad de cuidado intensivo? La unidad de cuidado intensivo es un servicio sumamente especializado, ya que los pacientes que allí se encuentran se están críticamente enfermos y quienes por lo general requieren supervisión, monitoreo intensivo y medicina de alta complejidad. Entonces, en una UCI no vamos a encontrar el paciente promedio, el paciente que está estable, sino el paciente realmente indispensable. El paciente en cuidado crítico es el paciente gravemente enfermo, con inestabilidad en los signos vitales y con peligro inminente de muerte, lo cual significa que si bien es cierto, la disfagia es una prioridad, no seremos la prioridad si falta la respiración, si falta el problema cardíaco. Entonces nosotros estaremos siempre como profesionales de apoyo en un momento dado cuando el paciente requiera nuestro. La atención en UCI requiere diferentes niveles. Uno de ellos es de acuerdo al nivel de hospitalización. Entonces dice que estos 4 niveles, el nivel 3 es el de mayor intensidad, que este nivel es donde la gente tiene mayor accesibilidad a todas las especialidades. Y el nivel 0 son pacientes que necesitan atención, que se cuidan
en el ambiente hospitalario promedio y están en todos los hospitales de agudos, en los departamentos de medicina general, con ciertas necesidades psicológicas y fisiológicas básicas, que está controlado su estado, pero que normalmente no requiere una intervención tan grande como la que se esperaba. El nivel 1 es adecuado para pacientes con riesgo en su estado de deterioro y los pacientes que se trasladó recientemente a niveles más altas requiere un cuidado crítico multidisciplinario. Debe estar trabajándose de manera segura y buscando que se mantenga hidratado, que se mantenga nutrido, que se genere la menor cantidad de problemas respiratorios y si es necesaria una traqueotomía o algo en este nivel se realiza. Los pacientes requieren más o menos una revisión de 4 horas y también tienen apoyo cardiovascular o renal. Los pacientes clasificados como 3 o 4 tienen un trabajo diferente, de mayor trabajo a nivel hospitalario. Los pacientes de quemaduras son pacientes nivel 2, pacientes que se tienen que proporcionar procesos de hidratación, de nutrición, son entidades coronarias con hemodiálisis, paciente que requiere una mayor intervención a nivel de la estabilidad del corporal y estos pacientes nivel 3 tienen un rendimiento bastante menos que los anteriores. Tenemos aquí también pacientes que están con necesidades a nivel de todo lo que tiene que ver con la parte oncológica, pacientes que han tenido alguna alteración a nivel de neurológico, entonces estos se tienen en este momento. Clasificación de la atención. La atención se puede clasificar de acuerdo al nivel que tenga. N son pacientes que requieran atención neuroquirúrgica, es decir, una UCI neuroquirúrgica, los pacientes D que tienen cirugía torácica, los pacientes C son quirúrgicos cardíacos, los pacientes B que requieren manejo por quemaduras, los pacientes S que requieren cuidados a nivel de columna, los pacientes R a nivel renal, los pacientes L que son cuidados de hígado, los pacientes I que requieren servicios de aislamiento, los pacientes que están a nivel de ortopedia, por ejemplo, que son los que podríamos estar mirando si nos incluyen o no nos incluyen dentro del proceso. También puede tener alteraciones en la vía aérea, una alteración a nivel ventilatorio que requiera un soporte ventilatorio específico, procesos de infección, de desequilibrio hidroelectrolítico, inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria. Son pacientes que van a requerir mucho apoyo de parte nuestra en cuanto al manejo de glutorio para evitar infecciones, dificultad respiratoria, que ver con este proceso. El manejo profesional se haría desde el ámbito de lo que nosotros manejamos y son muy claros los diferentes espacios a nivel internacional en el manejo interdisciplinario o interprofesional. El manejo transdisciplinario es algo que no es común en las UCIs porque cada profesional realiza su trabajo sin interferir en las funciones de los demás, pero conociendo las funciones de los demás. Interprofesional, que es un equipo de profesionales con experiencia superpuesta y una apreciación por la contribución única de otros miembros en el equipo para lograr un objetivo en común. Cada uno brinda su experiencia, sus perspectivas únicas desde las áreas que manejan. En nuestro caso sería directamente manejo de la disfagia y todo lo que estamos haciendo con ella y parte de lo que es la comunicación. Y en cuanto a la atención de paciente, por tanto, es importante para todos la función que cada uno desempeña. En un equipo se debe abordar las diversas necesidades para poder aportar algo realmente a un paciente. Cada paciente tiene sus prioridades, cada paciente tiene sus cosas. No es simplemente que hagamos por hacer y que se cumpla con cumplir,
sino es realmente responsabilizarnos de una persona que está delicada, que sus prioridades no necesariamente son las mismas nuestras y que toca ayudarles porque muchos de ellos están más interesados de pronto en comunicarse con su familia que propiamente en comer. En el Departamento de Salud de Inglaterra, en el Manual de Atención Crítica de Calidad, dice que la prestación de apoyo de diagnóstico y terapéutico es fundamental para la vía de atención de las personas gravemente enfermas y que las profesiones claves para el establecimiento de los cuidados clínicos incluye el terapeuta del habla y lenguaje, es decir, allí estamos. Estamos hablando de que esto se dijo más o menos por el 2005 y que tengamos en cuenta que el fonoaudiólogo se necesita en una unidad de cuidado intensivo. En la misma época, estamos hablando de 2005, el Real Colegio de Patólogos del Habla dice que cualquier persona en cuidados críticos requiere y tiene derecho a un fonoaudiólogo y que se le debe brindar esa atención y que debe tener la experiencia en esa área para poder trabajar. Luego sí tenemos que tener profesionales idóneos trabajando en las UCIs y no simplemente personas que dicen saber hacer algo que no necesariamente saben hacer. Dentro del trabajo de equipo es importante que recordemos que vamos a ser muchos profesionales interviniendo a un mismo paciente, que solo hay un médico tratante, los demás somos profesionales de apoyo y que todo está ligado en la cooperación, en la información que se pasa de unos a otros, incluyendo la familia, los pacientes y el análisis de los datos. Si nosotros podemos entender todo esto, vamos a entender que una persona que está en cuidados intensivos es una persona que requiere diferentes áreas manejándola, que requiere la coordinación de todas estas áreas y que es muy importante que cada uno de nosotros nos contemos qué es lo que estamos haciendo para poder estar o ofertar una atención en beneficio del paciente sin complicarlo y evitando complicaciones a futuro, ¿no? Dentro de los principios de la guía de práctica clínica, tenemos que ser muy claros, porque en UCI solemos juzgar. La cuestión es que en las UCIs es lo urgente, lo que se va a trabajar, es estabilizar el paciente, es lograrlo mantener bien para que se pueda salvar. O sea, no necesariamente implica el accionar nuestro como fonoaudiólogos, sino el accionar de otras profesiones. El accionar nuestro es súper importante, pero hay que entender que algunas cosas van a primar sobre lo que nosotros deseemos. Partir de unos principios de no maleficencia. Nadie está pensando en hacerle daño a un paciente, ni en matarlo, ni en crucificarlo, ni nada de esas cosas. Para todos ofertamos lo que es la parte de justicia, un servicio igual, y eso esperamos. Me parece muy triste cuando de las entidades no nos llaman a ver pacientes promedio, sino el paciente que es amigo del familiar, del gerente, del dueño, de la dueña de la clínica o del hospital donde se trabaja, y entonces el resto de los pacientes que realmente eso duele y ofusca un poquito porque pues no es la idea de estar ofertando solo el servicio para aquellos que tienen algún acceso a la parte clínica de alguna u otra forma. La autonomía es supremamente importante, somos autónomos en lo que decidimos y podemos manifestarlo. Si yo le digo al doctor, doctor, no vía oral, yo soy autónoma de decirlo y es mi criterio. Más es decisión del médico si le da una vía oral, pero no es mi responsabilidad. Una cosa es que el doctor decida darle y otra cosa es que yo asuma la responsabilidad de algo que yo no dije. Entonces, dentro de la autonomía, el profesional puede decir no y ya el resto del equipo decide si sí o si no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque nosotros solemos ser medio soberbios con el asunto y pensar que lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Realmente, pues el médico tiene sus criterios, el enfermero tiene sus criterios y ustedes saben que en cuanto a manejo de la disfagia, cualquiera habilita vía oral y ahora la habilita el portero y ahora la habilita el enfermero y ahora la habilita el vecino de cama, cualquiera puede habilitar una vía oral. Entonces, el principio de autonomía es muy importante para nosotros, pero al mismo tiempo implica mucha responsabilidad porque sí o sí
hay que coger todo lo que nos está pasando y escribirlo. Si no escribimos es como si no se dijera y podemos poseer problemas. Y el principio de beneficencia, todos trabajamos en beneficio del paciente. Nadie actúa en maldad, todos actuamos en beneficio y hay que tenerlo en cuenta que nadie hace las cosas dentro de una UCI por fregar a los demás, sino porque el paciente se mejore. Ahora, que muchos desconocen el trabajo que nosotros hacemos es real, pero yo siempre he dicho, la culpa es nuestra. No hemos capacitado a los demás para que entiendan qué es lo que hacemos. Los médicos pueden decir, no tenían idea, muchos no dicen eso, la soberbia no les deja, pero sí dicen, sí esperan a que uno les explique, les cuente qué es lo que hacemos. Entonces hay que tener claridad en ese aspecto. ¿Qué hace el fonoaudiólogo? Entonces, dentro de los estudios y lo que tenemos de la evidencia, los pacientes en entornos de cuidados intensivos adultos, pediátricos o neonatales requieren de servicios fonoaudiológicos. Es una práctica común porque es en esencia ayudar a la rápida ingesta oral y ayudar a comunicarse, que es lo que nosotros hacemos en última con la mayoría de nuestros pacientes. Necesitamos que sí o sí se comuniquen. Le comentaba yo a mi esposo, para nosotros es supremamente importante la clasificación o la derivación de un paciente dentro de las afasias, porque si no podemos manejar una afasia, muy seguramente puede ser clasificado o catalogado como un paciente demente y realmente ser un paciente que no está demente, que está muy coherente con las cosas, pero que su habla no corresponde con lo que se le ha preguntado por un problema de engrama cerebral que está activado, que no es el propio que tiene que salir. Entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Yo les dejo aquí todas las partes basada en la evidencia, ustedes lo consultan. No, no quiero decir más esa frase porque esa frase no deja que uno se conecte. Entonces nosotros, en esencia, ¿qué hace un profesional en terapia del lenguaje en fonoaudiología? Valorar al paciente y definir sobre esos parámetros de lo que encontró, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, que sería el plan terapéutico, si necesitamos o no ayuda, si necesitamos entrenar al profesional que le cuida para poderle trabajar a nivel de casa. Entonces hay que saber definir y orientar al profesional, al cuidador, al que sea que esté con el paciente en lo que nosotros hacemos. Lo que más hacemos es prevención, diagnóstico y por supuesto rehabilitación. No por el hecho de estar trabajando hacia asesorar a los demás, vamos a dejar de trabajar la rehabilitación. La idea nuestra es que el paciente cumpla los objetivos terapéuticos básicos de efectividad, eficiencia y eficacia, así como de funcionalidad acerca de la función que se viene realizando. Llámese deglución, habla, voz, la que estemos trabajando. Entonces sí, debemos revisar cada uno de los aspectos. En la parte de prevención, estar muy claros que si se alimenta un paciente, vamos a tener una neumonía o un riesgo altísimo de neumonía, explicar muy bien a enfermería qué es lo que está pasando, si es real o no el riesgo de la neumonía, para que ellos entiendan que dar un poquito de agua sí implica generar un problema para el paciente. ¿Qué se necesita para entrar a una UCI? Un profesional que sepa actuar en UCI, que entienda la patología que se presenta en la UCI, que puede ser desde un problema cardíaco, un problema respiratorio, un problema infeccioso, puede ser pacientes que han requerido una traqueostomía, una intubación prolongada, que se entienda la patología de la UCI y la urgencia de primero la salud del paciente que cualquier proceso de rehabilitación, aunque el proceso de rehabilitación puede tener injerencia directa por la salud del paciente. Entonces, saber balancear y entender que sí es necesario nuestro accionar, pero al mismo tiempo es muy importante la salud del paciente. Que tenga conocimientos sobre la patología comunicativa en UCI y de urgencia, porque es que hay momentos en que los pacientes en UCI se nos vuelven un conflicto que requieren una traqueostomía percutánea de urgencia y nosotros simplemente no sabemos qué pasó ni cómo pasó y llegamos y el paciente nos cambió de condición clínica de un día para otro. Por eso es que juzgar sobre lo que pasó es tan complicado, porque la condición de un paciente puede cambiar de un día para otro y más aún estando en la UCI. Que entienda la diferencia entre el cuidado paliativo y el paciente recuperable.
somos muy dados a creer que nos podemos pegar de las uñas y salvar a los pacientes. Realmente no es así. Hay pacientes que se van a morir, que están muy malitos y que a uno no les queda sino de opción hacer un acompañamiento para que ellos puedan salir adelante. Y eso es algo que tenemos que buscar y entender sobre todo nosotros. Hay pacientes que no se les puede hacer nada, como hay pacientes que se les puede hacer algo. Y que puede orientar no solo a la terapéutica, sino al profesional con el que se interactúa. Es decir, contarle al doctor, mire, estamos haciendo esto, vamos por este camino y lo estamos haciendo con un fin de deglución, con un fin de que se comunique, en fin. Y hacer entender a enfermería y a los demás miembros del área que lo que nosotros estamos haciendo es con el ánimo de pulir, de mejorar al paciente, de sacar ciertas características que vienen siendo importantes para el mismo paciente. ¿Por qué el fonoaudiólogo debe estar capacitado en el manejo de UCI? Es muy sencillo, porque necesitamos personas que de verdad entiendan que es un accionar diferente, un accionar corto, buscando una estabilidad, buscando un mantenimiento de una estructura para que cuando llegue el momento en el que pueda ser dado de alta, el paciente esté súper, pueda manejar sus secreciones, pueda manejar su coordinación respiratoria, pueda hacer un montón de cosas. Lastimosamente, no todos los profesionales fonoaudiólogos que están vinculados a las entidades son personas idóneas y que manejan muy bien la parte de UCI. Realmente, en promedio, son personas que decidieron de un día a otro botarse a este cuento de la UCI y trabajar. Pero no es, hay que buscar estar capacitados, hay que buscar entender lo que está sucediendo. En este estudio se muestra cómo hubo una gran incidencia por errores, que los errores en UCI se pagan con muerte, es real. Es pacientes que se complicaron, pacientes con neumonía, pacientes malitos, que debemos tener en cuenta que no se pueden dejar de lado, sino establecer de verdad parámetros reales de lo que podemos y no podemos hacer. Encontrando que es muy importante la comunicación con los otros profesionales del área para lograr muy buenos beneficios. Conseguir fácilmente por la internet. ¿Qué es lo básico que tenemos que trabajar? Reducir y prevenir las complicaciones, habilitar la vía oral, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿La vamos a habilitar pronto? ¿No la vamos a habilitar pronto? Si la vamos a habilitar pronto, ¿qué cosas requiere? ¿Qué parámetros estamos trabajando? Y por supuesto el manejo comunicativo bajo los parámetros que les comentaba. Una fascia se recupera más rápido si la intervenimos prontamente. Si esperamos mucho tiempo, pues no vamos a recuperar fácilmente la fascia. Y es necesario que sepamos cómo hacer. Hay que tener una actuación objetiva, intensiva y rápida. Normalmente nosotros trabajamos así por periodos muy cortos, donde vamos y le hacemos al paciente solo lo que necesita y necesitamos al mismo tiempo que se recupere rápido. Entonces nos toca diseñar un plan, una estrategia de tal forma que el paciente con 2-3 ejercicios se pueda recuperar en cuestión de 2-3 días, que es lo que nosotros buscamos. Entonces el fonoaudiólogo en su accionar a nivel de la UCI debe prevenir las complicaciones, valorar, rehabilitar y agilizar el alta. Eso también sí que es cierto y es muy importante por lo que les decía, si bien es cierto las clínicas y hospitales buscan la rotación de cama, hay pacientes que de verdad no requieren una eh, adaptación y hay pacientes que sí definitivamente requieren vincularse a un proceso hospitalario como tal. Rehabilitar, orientar y por supuesto agilizar el alta. Los pacientes deben de ser dados de alta, deben ser dados de alta lo más pronto posible para que este proceso de agilización del alta los lleve a que no tengan inconvenientes a nivel respiratorio, deglutorio, infecciones por contaminación con los pacientes vecinos, incluyendo todos aquellos que están con la parte de los diferentes manejos desde la fonoaudiología. Y hay una connotación que nos afecta y ustedes saben que es así, que es que en la mayoría de las UCIs, si bien es cierto, no se conoce tanto el manejo, tampoco hay un ente que haga el manejo
y la parte de deglución. Entonces muchos pacientes lo que hacen es, muchos colegas lo que hacen es meterse a trabajar una UCI sin tener el conocimiento, sin tener las características, sin entender lo que está sucediendo con el paciente, porque simplemente yo aprendí en la universidad a hacer masajes, entonces hacemos masajes. La cuestión es saber qué es lo que hay que hacer con un paciente en la UCI, saber orientar hacia dónde vamos, qué consecuencias puede tener todo esto que yo hago en la salud del paciente, porque es que eso es lo que nos tenemos que cuestionar. A mí me preocupa mucho cuando nosotros nos metemos a hacer trabajos que no tenemos ni idea, que sí nos corresponden, pero no tenemos ni idea de qué es lo que hay que trabajar. Dentro de lo básico que tenemos que trabajar a este nivel son el cierre glótico, la protección de la vía aérea y la parte comunicativa. Entonces, si se va perdiendo alguna de estas áreas, pues tenemos que trabajarla, fortalecerla para que el paciente pueda salir adelante. Asimismo, dentro de lo que vamos a ver en una UCI, vamos a encontrar muchísimos pacientes con ventilación asistida o equipo de ventilación. Y es necesario que entendamos un poquito que esto no es necedad, sino es sobrevivencia. Entonces, según los historiadores, se puede considerar la primera máquina de aplicación, esta máquina que se encuentra al lado, con referencia a la respiración artificial, que es de tal vez de los primeros equipos que se logran pues con este. Entonces así la ventilación mecánica se define como el soporte vital diseñado para reemplazar o soportar la función pulmonar anormal. Es tal vez por lo primero que vamos a encontrar pacientes allí metidos que van a requerir algo que para nosotros es básico, que es el control del cierre glótico, porque el control del cierre glótico es lo que retiene el aire dentro de la cavidad diafragmática. Entonces, si la cavidad diafragmática no me está recibiendo aire por algún motivo, yo tengo la certeza de que lo va a poder aliviar y ayudar un fonoaudiólogo preparado en esta área. Dentro de los objetivos fisiológicos que tenemos es mantener o normalizar el intercambio gaseoso, reducir el trabajo respiratorio, incrementar el volumen pulmonar, que yo creo que son para todos nosotros tareas muy sencillas, pero que en realidad son difíciles de lograr. Entonces vamos a encontrar pacientes en una UCI que van a tener intubación, van a tener traqueostomía, van a tener tubos por diferentes espacios. El objetivo de estos tubos en esencia es mejorar la hipoxemia artificial, aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio, el distrés respiratorio, corregir la acidosis respiratoria, resolver o prevenir la aparición de atelectasias, bronquiectasias, permitir el descanso de los músculos respiratorios, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y del miocardio y reducir la presión intracraneal, estabilizar la pared torácica. Bueno, entre los aspectos que tenemos con los pacientes está también el paciente neonato que requiere mucho cuidado en lo que nosotros hacemos porque el primero se estabiliza a nivel respiratorio y tenemos que lograr ciertas características en él para que pueda llevar una vida sin ninguna interferencia. Entonces sí se hace necesario conocer estos aspectos. Ya indicaciones para la intubación y la ventilación mecánica, entonces encontramos el estado mental, el trabajo respiratorio, la fatiga de los músculos inspiratorios, los signos faciales de insuficiencia respiratoria grave, como lo son la ansiedad, la dilatación de los orificios nasales, que lo vemos mucho en estos pacientes delicaditos, el aleteo nasal, la boca abierta, los labios fruncidos, la medura de labios y la mordedura de. Asimismo, recordar que el tallo ejerce como ente controlador de todos los procesos respiratorios. Estaríamos hablando de procesos de apnea, de procesos rítmicos, de procesos de movimiento y de manejo respiratorio y de coordinación con la deglución y la fonación, que son importantísimos para nuestro quehacer y que si nuestro paciente presenta algún tipo de alteración a este nivel, pues lógicamente vamos a tener inconvenientes. De las indicaciones para la intubación y la ventilación mecánica tenemos el agotamiento general del paciente, la hipoxemia, la hipercapnia, la capacidad vital baja y la fuerza inspiratoria disminuida, eso sumados a los anteriores. Y ya como cosa muy grave el paro respiratorio que nos lleva pues obviamente a que tenemos que sí o sí intubarlo y ofrecer
Lo de la parte de la iatrogenia no es tan común, no es tan evidente. Tal vez diría yo que está más ligado a procesos de egos profesionales que de cualquier otra cosa. Sí, recordarles que no podemos opinar respecto al ejercicio de los demás, sí podemos opinar respecto a nuestro ejercicio y generar nuestro criterio diciendo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, me parece bien o no me parece bien y ya es decisión de cada quien. ¿Qué es la intubación? Es la colocación en esencia de un tubo endotraqueal que lo que hace es permitir la ventilación a los pacientes que se encuentran en cierto estado. Eso es lo que se hace a nivel de toda la parte hospitalaria y es lo que nosotros normalmente se encuentra presente. La intubación endotraqueal tiene una serie de requerimientos como obstrucción de la vía aérea, ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, necesidad de aplicar ventilación mecánica con presión positiva. Eh, Definir toda la parte de si existe enfermedad concomitante o algo que afecte este nivel. Asimismo, vamos a encontrar pacientes que requirieron la intubación endotraqueal de emergencia, que esta intubación requiere pues que haya una obstrucción de fosas nasales, obstrucción de la nasofaringe, algunas fracturas de base de cráneo, los pacientes que se estrellan y que dan de frente contra el vidrio del carro, contra la moto, contra el piso, algunos aspectos hemorrágicos, algunas alteraciones nasotraqueales que incluyen manejo por ejemplo, del ATM por fractura o por injuria por culpa de un traumatismo encefálico. ¿A quién se le aplica pues esto? A pacientes que estén ventilados, intubación prolongada, asistencia ventilatoria. O sea, una traqueostomía se va a hacer en la medida de lo que el paciente, y la intubación también es un evento que es supremamente rápido. En los servicios de urgencia, en una intubación se coloca el tubo en cuestión de menos de 5 minutos y la idea es que el paciente pueda ventilar lo más pronto posible para que no tenga ningún inconveniente a nivel de respiración o al nivel de la deglución. En teoría, primero es respiración que deglución, pero algo se está logrando a este nivel, o sea, en este punto. Ya dentro de las complicaciones que podemos encontrar por una intubación sería las pues todo lo que tiene que ver con la patología propia del paciente, algo del manejo médico y algo de las características propias de la intubación que también conllevan la aparición de algunas características a nivel orofacial de un proceso de intubación extraño. ¿Qué producen? Intubación traumática, alteraciones en la mucosa, uso prolongado del cuff, el balón insuflado implica necrosis, aparición de úlceras, dificultad en la vasculación laringea, o sea, muchísimos procesos que tenemos que tener al momento de. Cuando se coloca el tubo de traqueostomía podemos encontrar dificultades ya en lo que es la extracción del laringoscopio, las lesiones en los labios y la lengua, las laceraciones faringeas en la epiglotis, cuerdas vocales, tráquea, esófago, hematomas y lesión a nivel cordal, desplazamiento, dislocación del cartilaginoides, que también es muy común, úlceras de la mucosa, granulomas, estenosis, lesiones, isquemias de la mucosa, tubos traqueales de mayor diámetro, infracuf de alta tensión, que va a generar mayor presión a nivel traqueal, generando úlceras, hematomas, bueno, en fin, ¿qué significa la presión? Recordarles que un paciente con estenosis no es sino que haga, perdón, un paciente con dificultad respiratoria no es sino que haga un giro de su cabeza hacia el lado, hacia uno de los dos lados y haga la elevación del mentón y rápidamente se integra un proceso respiratorio como tal. Es necesario que lo apliquemos. Y cuando se da de alta en la UCI, ¿qué encontramos? Encontramos muchos problemas. Hay pacientes que están poco articulados los servicios a nivel hospitalario, entonces el paciente se da de alta en la UCI, pero el fonoaudiólogo no lo toma o tiene otra formación muy distinta dentro del proceso de rehabilitación al momento en que se pasa
a la parte hospitalaria. Entonces, lo que se había logrado en UCI puede meritarse en la parte hospitalaria o al contrario, lo que se ha logrado en la parte hospitalaria, perdón, lo que se hizo en la parte de UCI, en la parte hospitalaria puede ser mejorado. La cuestión es contar, como les digo, con un profesional idóneo que realice actividades que realmente correspondan a la parte del manejo de la urgencia o del manejo del paciente en cuidado crítico, que es un paciente relativamente puesto, con variaciones en cuanto al tono, variaciones en cuanto al desacondicionamiento, variaciones en cuanto a el manejo respiratorio. Entonces, todos esos pacientes hay que tener mucho cuidado cuando se ven, especialmente, como les digo, los que están en la UCI, porque son pacientes que ustedes medio tocan y son pacientes que se maluquean feíto. Entonces, hay algo que es una encuesta en los cuales, pues, los fonoaudiólogos se quejan porque ellos se dan ellos piden una colaboración después de que se salga el alta, que les hagan esto, determinado manejo, que vamos en este punto. El fonoaudiólogo que lo toma simplemente cambia todo el plan, porque así lo sé yo, así lo aprendí yo, o porque así creo yo que se va a manejar. Es lo que yo les decía, no podemos seguir pensando en que todo esto fluya así, sin ningún inconveniente, sino que tenemos que estar articulados, especialmente los fonoaudiólogos de la parte hospitalaria con los fonoaudiólogos de la parte ambulatoria. Asimismo, entonces, teniendo claro esto, podemos definir que cada paciente debe ser manejado de manera independiente, debe tener todas las características claras y definir claramente qué es lo que se le va a trabajar. Y aquí les dejo una frase con mucho cariño: estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Eso es lo que tenemos que hacer, crear nuevas ideas, satisfacer nuestras necesidades más íntimas, como dice el dicho, y salir adelante, no hay de otra.